Bendecidos con toda bendición, hoy es sábado 18 de marzo del año 2023, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, esta es la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, hoy es día sábado y son aquí las 7 de la noche y vamos a comenzar con esta enseñanza. Hoy tiene que ver con reposo. La semana pasada estuvimos enseñando cuerpo de muerte, hoy vamos a enseñar esta palabra reposo, descanso, quietud, amén. Es lindo escuchar cuando alguien dice: ¿cómo estás, hermano? Estoy bendecido con toda bendición. Y también cuando dice: estoy en reposo, ¿no? ¿Sabe lo que es en reposo? Es en descanso, es en paz, seguridad. Esa es la palabra reposo: paz, descanso, quietud, seguridad. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene reposo, ¿cómo está? Está ansiosa, está inquieta, ¿no? Nos ha pasado todo, inclusive en algún momento en nuestro caminar también nosotros nos ponemos un poco inquietos, ¿no? Viene como ansiedad a nuestra vida y tenemos que recordar que usted y yo ya estamos en reposo, estamos en descanso. Si hoy usted está por primera vez quizás sintonizando o está viendo esta prédica, esta palabra, nosotros predicamos la palabra del nuevo pacto, la palabra de gracia, y espero poder llegarte. Saludo desde aquí de la ciudad de Nueva York y esperamos poder llegar a tu vida y que puedas recibir esta palabra. Vamos a orar, amén, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, te damos gracias en esta maravillosa noche de aquí de la ciudad de Nueva York. Te damos gracias porque hoy una vez más, un día más, podemos estar aquí en este lugar y oramos a ti para que seas tú trayendo a todos aquellos que ya tienes preparado para recibir esta palabra, tanto aquí en la Iglesia Jesús mi amor, como también a través de las redes, todos aquellos que tú has separado para esta palabra, para esta enseñanza, que seas tú obrando en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que alumbre los ojos del entendimiento y que tu Espíritu Santo, Señor, nos traiga la luz, la revelación de esta maravillosa palabra que tiene que ver con descanso, que tiene que ver con reposo, que tiene que ver con la no condenación. En el nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, qué bueno, gloria a Jesús. Qué bueno que usted esté contento, que esté contenta y que hoy podamos podamos llegar con esta palabra de gracia, podamos llegar con esta palabra de justicia. Saludo otra vez más a todos aquellos que se conectan. También les invito a compartir el programa, compartirlo en las redes, y también les invito, si hay alguien que está por el área metropolitana de Nueva York, New Jersey, en Connecticut, o Upstate New York, o Long Island, o Staten Island, Queens, Bronx, Brooklyn, ¿no? Manhattan, nosotros que vivimos en Manhattan, ¿no? Llegamos hasta este lugar, algunos de aquí vivimos en Manhattan, otros viven en Queens, otros en Brooklyn, y puede llegar aquí, Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, 4125 58 Street en Woodside, Queens. Repito la dirección, si la querés anotar: 4125 58 Street en Woodside. Es Woodside con W, empieza W, Woodside, Queens, Nueva York, los días jueves 7:30, los días sábados a las 6 de la tarde es el horario de servicio. Qué bueno que podemos hablar hoy de la no condenación, de descanso, de reposo, de quietud. La verdad que cuando nosotros entramos a esta gracia, una de las cosas que viene en nuestra vida es, diga conmigo, reposo, descanso. Amén, gloria a Jesús. Y vamos a comenzar con un versículo muy conocido, Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están, vamos a quedarnos ahí, para los que están en Cristo Jesús. Una de las cosas que trae ansiedad, que trae inquietud, que trae nerviosismo, que trae enfermedades, que trae problemas, que trae discusiones, que trae depresión,
es la condenación. Si hay condenación en tu vida, usted nunca va a poder ser una persona de reposo, de descanso, de paz, de quietud. ¿Por qué? Porque la condenación no va a dejarte que usted pueda descansar en Cristo Jesús. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros hablamos del perdón de pecados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno habla del perdón de pecados, uno habla de que al Cristo perdonarte todos tus pecados, entonces ya no hay condenación. ¿Por qué? Porque usted ha sido libre del pecado. Entonces, al ser libre del pecado, es libre de la muerte. Al ser libre del pecado, libre de la muerte, usted es libre de la acusación, libre de la condenación, libre de la enfermedad, libre de la depresión, libre de un montón de cosas que acarrea la conciencia de pecado, que acarrea la condenación. Porque la condenación tiene que ver con tu conciencia de pecado. Eres consciente del pecado y eso te hace vivir una vida de condenación. Entonces la respuesta es que como así éramos nosotros conscientes del pecado, y hoy hay personas que están mirando y son conscientes del pecado. ¿Qué es el consciente del pecado? Que usted tiene conocimiento del pecado, que usted es pecador y que todas las veces que va a la iglesia, o la mayoría de las veces que va a la iglesia, llega el momento en que usted va al frente a pedirle perdón a Dios, ¿no? O llega a la iglesia y se arrodilla en la silla o se arrodilla en el altar y le dice: Señor, te pido que me perdones, por favor, perdóname porque hice esto, porque hice aquello. Si usted vive en ese lugar, en ese estado, en esa posición de pecador, de siempre estarle pidiendo perdón a Dios, entonces su conciencia es de pecado, su conciencia de pecador, de pecadora. Por lo tanto, usted no puede ser libre de la condenación, y al no poder ser libre de la condenación, entonces no hay reposo, no hay descanso, porque esa es la enseñanza de hoy, reposo. Cuando hay reposo, cuando hay descanso, hay paz. Cuando hay reposo, cuando hay descanso, cuando hay paz, usted puede pensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Puede pensar, ¿no? Cuando uno no está en descanso, cuando uno no está en reposo, vive una vida inquieta, una vida de nerviosismo, una vida de ansiedad. En realidad eso te bloquea parte del cerebro y entonces usted no puede pensar correctamente. Pero cuando usted es libre de la condenación, es libre de la conciencia de pecado, no hay condenación, entonces usted tiene una vida de paz, una vida de reposo. Cuando hay una vida de reposo, cuando hay una vida de paz, entonces usted puede pensar sabiamente. Y al pensar sabiamente va a tener sabias decisiones. Y al tener sabias decisiones, menos problemas en la vida. Porque la enseñanza del Evangelio de la Gracia quita de nuestras vidas lo que es una de las cosas que quita el poder del diablo, ¿no? El poder de Satanás, ¿no? Porque estamos acostumbrados en los pactos mezclados, y todavía hoy gente que todo el tiempo le echa la culpa ¿a quién? Al diablo. Todo lo tiene que ver Satanás, ¿no? Bueno, hice esto, pasó esto, hice aquello, me enredé en aquella cosa, en aquel negocio o con aquella persona. Culpa de él. Diablo, Satanás, ¿no? O Satanás, el diablo, fue el que me hizo hacer. Aquí en el maravilloso Evangelio de la Gracia, a este diablo, a Satanás, lo quitamos de la cena. ¿Qué nos da eso? Nos da una, diga conmigo, responsabilidad. O sea, te da responsabilidad, te da compromiso. Primero, una de las cosas que vamos a ver hoy, que alguien está de nuestro lado, que alguien está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que el poderoso, que el Dios fuerte, que el Dios poderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, porque por él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles, sean tronos, dominio, potestades, por él y para él, ese vive en nosotros, gloria a Dios. Entonces no hay excusa para vivir una vida de derrota. No hay excusa. ¿Por qué? Porque si usted aprende a cómo usted vivir en Cristo, si usted aprende a cómo vivir en la no condenación, si usted aprende y entiende que ha sido perdonado eternamente en su pecado y que no tiene conciencia de pecado, entonces usted no va a andar por la vida echándole la culpa al diablo, a Satanás y a los demonios, sino que usted va a tomar la responsabilidad del compromiso que usted está destinado, que tú estás destinada a reinar en vida. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Jesús, ¿no? Porque siempre la persona ¿por qué llegaste tarde a la iglesia?
No, porque el tren se le pinchó la goma. Así que el tren tiene goma, no sabía. Sí, pues se le pinchó la goma, se la cambiaron rápido y llegué tarde por eso, pero llegué, acá estoy, ¿no? ¿Por qué no viniste a la iglesia? No vine a la iglesia porque justo que iba a venir a la iglesia, el perro quería a pasear, tenía que ir al baño y lo saqué a pasear, entonces no pude ir a la iglesia, pastor. O sea, siempre son falta de ¿qué? De compromiso. Cuando usted va a ver, todas esas personas, lamentablemente, viven en condenación. La condenación te hace vivir en excusas. La condenación te hace vivir siempre mirando los errores de otros. ¿Por qué? Porque usted no es libre de la condenación. Usted no tiene reposo, usted no tiene descanso, no está en paz. Entonces usted no puede llegar nunca a ningún lado, no va a llegar a ningún lado y no va a tener éxito en su transcurrir aquí, en esta tierra. ¿Por qué? Porque la condenación va a ser un obstáculo. Pero gloria a Dios que aquí dice la palabra que ninguna condenación. ¿Cuántos dicen amén? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo yo estoy en Cristo Jesús? Creyendo que hoy Él me perdonó todos mis pecados, pasado, presente y futuro, me hice uno solo con Él y ahora estoy en Cristo. No dice ninguna condenación hay para los que están bien delante de Dios. No dice ninguna condenación hay para aquellos que nunca fallan. No, porque si fuera así, estamos fritos, como digo yo. Si fuera de esa manera, que porque hace las cosas bien, entonces no hay condenación, entonces estaríamos mal. Pero cuando usted entiende que al estar en Cristo, usted está en Cristo, vive en Cristo, Cristo vive en usted, nos hicimos uno solo con Él, entonces caminamos por esta vida sabiendo que no hay ninguna condenación. Al no haber ninguna condenación, entonces usted puede vivir una vida de descanso, una vida de reposo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es muy importante conocer y saber esto, porque el pasado te acusa, el presente te acusa, el futuro te acusa, el pasado te condena, el presente te condena, el futuro te condena. Si usted lo quiere hacer en su fuerza, siempre va a vivir bajo condenación. Pero cuando usted pone la mirada en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? Cuando usted pone la mirada en Cristo, en el sacrificio, en su holocausto, en su consumación, en su obra terminada, en su resurrección, en Él, en lo que Él hizo, Él prometió y Él juró por Él mismo, todo tiene que ver con Él. Entonces cuando usted vive en esa mirada, en esa visión, unido al Espíritu que está dentro suyo, entonces usted puede caminar por esta tierra sabiendo que ninguna condenación hay cuando usted está en Cristo Jesús. Cuando hablamos de reposo, hablamos de quietud. Cuando hablamos de reposo, hablamos de descanso. Cuando hablamos de reposo, hablamos de paz. Pero la vida de la gracia no es una vida pasiva. Amén. No es que usted creyó y ahora usted se quedó ahí, no hay más nada que hacer. Al contrario, lo decimos siempre, ¿no? Lo dijimos el jueves también. Pablo fue la persona que recibió la gracia y trabajó más que todos, más que los otros discípulos, más que los otros apóstoles. Digan lo mismo conmigo, lo mismo conmigo, lo mismo con nosotros también. Tenemos la gracia, tiene la gracia, ¿para qué? Para que usted pueda trabajar para Dios, vivir para Dios. Pero entonces cuando usted no tiene el descanso de Dios, cuando usted vive en condenación, usted va a vivir en enfermedad. Cuando está en condenación, usted va a vivir en depresión. Cuando usted está en condenación, usted va a vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque su mente no está libre para poder pensar y tomar sabias y buenas decisiones. El versículo 2 dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Falta de la muerte, pero bueno. Ok, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo escribí significado de ley. Tiene que ver con normas, con principios. Eso es una ley. Entonces, en la gracia se habla mucho que hemos salido ¿de dónde? ¿De la ley de quién? De Moisés. Pero hemos entrado en otra ley, que es la ley, dice bien clarito, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay ley del pecado, hay ley de muerte, hay ley de Moisés. ¿Por qué? Porque son principios y nosotros entramos en la ley del amor, en la ley del Espíritu, en la ley de la fe.
Entonces, por eso es muy importante que si usted no está en la ley del Espíritu, si usted no está en la ley del amor, si usted no está en la ley del Espíritu, que es Cristo Jesús, entonces usted puede decir que está en la gracia, decir que tiene el favor de Dios, decir que tiene la justicia de Dios, pero no se va a ver manifestado. ¿Por qué? Porque usted tiene que vivir bajo esos principios. ¿Cuántos me están entendiendo? Bajo esos principios del reino, del gobierno de Dios en su vida. Lo voy a repetir otra vez. Usted puede decir... A ver cómo yo pienso, ¿no? Cuando preparo los mensajes, ¿no? Y pienso todo el día, cómo llegar a la gente de una forma práctica, ¿no? Porque esto no tiene que ver que yo le sorprenda con alguna palabra, esto tiene que ver que lo que yo estoy hablando le sirva a usted. O sea, de lo que estoy enseñando, que le sirva a usted para su vida diaria. Ya estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Pero ahora aquí en la tierra, como dijimos el otro día, Dios nos puso con un propósito. Dios nos puso para algo. Dios nos puso aquí en esta tierra porque Él tiene cosas lindas, cosas grandes, cosas maravillosas para tu vida. Entonces nosotros tenemos que ahora, por medio de la fe, creer correctamente para que lo bueno de Dios lo veamos en una forma de experiencia, en una forma que se haga realidad todo lo bueno de Dios. Amén. Entonces, vamos de vuelta. No estamos hablando de principios. Si usted no vive bajo esos principios, usted puede decir, no decir. Por ejemplo, justamente esta semana nosotros celebramos con mi esposa aniversario de matrimonio, ¿no? Y todo es lindo cuando uno pone en Facebook, pone, ¿no? Gracias Señor, que celebramos 32 años de un feliz matrimonio, si no fuera por la gracia de Dios, uno pone todo eso, todo lo pongo yo, no lo escribo ahí, gracias Señor por esto, gracias por aquello. Pero para que el matrimonio funcione, estoy dando un ejemplo, para que el matrimonio funcione, no es solamente palabras. ¿Cuánto entendieron? Amén, no es solamente palabras. Ahora tengo que vivir bajo la ley del... Diga, matrimonio. Es una ley, bajo la ley del matrimonio, ¿no? Antes de estar casado, yo estaba solo y hacía lo que quería. Lo que se me daba la santísima gana. Hasta que entré, ¿dónde? En una ley del matrimonio, ¿no? Y por ejemplo, yo trabajaba... no es que me gustaba, pero a veces en el trabajo que yo tenía era muy competitivo y a veces tenía puesto de día. Los puestos son así, de 6 a 2 de la tarde, de 2 a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana. A mí me gustaba el horario de 6 a 2 de la tarde porque consideraba que tenía más tiempo libre. Pero a veces había horario de 2 de la tarde a 10 de la noche. No me gustaba mucho porque ya salís tarde, te corta la tarde y después estaba el otro horario, de 10 a 6 de la mañana. Cuando yo estaba solo... ¿Cuál agarraba? El que quería. Hasta el día que... se casó. Muy bien. Eso es lo que veníamos hablando, ¿no? Hasta el día que me casé. Entonces ya... No, ahora tenía esposa. Ahora tenía casa. Ahora todos todavía no vinieron los hijos. Los teníamos que hacerlo. Estamos en eso. Entonces, ahora ya estoy tratando de dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora tengo unos principios. ¿Y qué es lo que le decía a mi esposa? Y dice, no, yo no quiero que trabaje más de noche. Sí, está bien, voy a trabajar de mañana, de tarde, porque ella trabajaba de 9 a 5, ¿no? En una compañía. Entonces salía a las 5 de la tarde y yo estaba trabajando y venía a las 10, 11 del trabajo, ya tenía que ir a dormir, es un poco difícil, tenía que coincidir. Estoy hablando para que nosotros tengamos una vida de matrimonio, de juntos, porque lo que estoy diciendo son leyes. Entonces hay hechos, no solamente palabras, te amo, amor, te quiero. Ahora tenés que mantener la persona, o juntos se tiene que mantener, tiene que haber dinero, tiene que haber muestras de amor. No puedo decir me voy y vengo dentro de 3 días, ¿no? ¿Podrá decir un marido así? No, ¿por qué? Te podría decir la mujer, hoy me voy a quedar en casa de mamá, hoy no voy a dormir a casa. No, porque ya está, ¿qué? Casada. Entonces cuando aquí habla de ley, de espíritu, ley de amor, ley del pecado, ley de la muerte, ley de Moisés, ley del conocimiento del bien y del mal, está hablando de principios, está hablando de normas,
ley de la fe. Entonces nosotros ahora tenemos que aprender cómo vivir, cómo movernos, cómo estar bajo esas leyes para que lo bueno, los beneficios de Dios se manifieste. Por eso que vemos muchos locos por ahí diciendo, tengo la gracia, tengo la justicia. Ay, qué bueno, sí, ¿cuál es tu pastor? No, yo no tengo pastor. ¿Y cuál es tu iglesia? No hay iglesia, la iglesia soy yo. Y cuando hablamos de iglesia, todos sabemos que tiene que ver con el cuerpo de Cristo, aquí lo sabemos, lo entendemos, pero siempre Dios de alguna forma delega un lugar de reunión donde nos reunimos. ¿Cuántos están entendiendo? Para nosotros alentarnos, animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, para entrenarnos unos a otros y para también demostrar el amor a aquellos que todavía no conocen la palabra de Dios, la palabra de gracia, la palabra de Cristo. ¿Lo creen? Muy bien. Entonces, aquí cuando decimos ninguna condenación hay, dice el Señor, dice para los que están en Cristo Jesús. Es muy importante que usted no puede decir no hay ninguna condenación para mí si usted no está en ¿quién? En Cristo Jesús. Para que no haya ninguna condenación, usted tiene que estar en Cristo Jesús. Y entonces ahora se comienza a mover una ley, y aquí lo dice bien clarito, porque la ley del Espíritu de vida, hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado. Yo puse otras versiones, pero no me salió la computadora, no sé, tuvimos que hacerlo acá, disculpen, pero bueno, usted no sabe, pero yo sé. Entonces yo puse otras versiones que también te trae una palabra diferente, no me acuerdo de qué es lo que decía la otra versión, pero dice, aquí hay una ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús. Y esa ley te libró de la ley del pecado y la muerte. O sea, si usted no está en Cristo, usted está bajo una ley. ¿Bajo qué ley? Del pecado y de la muerte. Entonces ahora cuando está en Cristo, usted está bajo otra ley, está bajo otros principios, y usted tiene que ahora entrar en el conocimiento de esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que ha pasado en la iglesia? En la iglesia ha pasado que la mayoría de las personas quieren que cosas sucedan, pero porque alguien viene y le pone la mano. Porque vino un cantante que está de moda y cantó y después oró por mí y ahora se me solucionó todo. O porque el último apóstol conocido vino a nuestra iglesia, me dio una palabra y por medio de esa palabra ahora yo vivo y voy a conquistar. Y después usted ve que no pasa nada, que pasa un año, pasa dos, pasan tres. Entonces, y usted se quedó estancado. ¿Por qué? Porque simplemente usted está creyendo y esperando cómodo que las cosas sucedan por ósmosis, que sucedan por suceder. Pero usted no va a suceder hasta que usted no entre, hasta que usted no esté en la ley que tiene que ver con el Espíritu de vida, en la ley que tiene que ver con el amor, en la ley que tiene que ver con todo lo que es de Cristo Jesús, la paz, la fe, la esperanza, todo lo que tiene que ver con los principios del reino de Dios. Y para eso es esta palabra, para que usted diga de qué forma no hay condenación en mi vida, cómo yo puedo vivir una vida de reposo, una vida de quietud, una vida de paz, no solamente por orar. Ve y ora. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia y tenía un problema, el pastor me decía, tienes que orar y ayunar. Era la única respuesta que tenía. Y yo era bien obediente. Iba a mi casa y me comenzaba a orar y a ayunar para que las cosas cambien en mi vida. Y creo que usted que ve un cambio, no veía cambio. ¿Por qué? Porque el cambio viene por el conocimiento, el cambio viene por la fe, el cambio viene por el oír y el oír la palabra de Cristo y entrar en esos principios del reino de Dios para que sea manifestada la vida de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que estoy experimentando en estos tiempos? ¿Qué es lo que estoy experimentando en esta vida? Amén. Gloria a Jesús. La verdad que es maravilloso. Yo lo invito a recibir el Evangelio maravilloso de la gracia. Trae mucho descanso, trae mucho reposo, trae mucha paz. Porque aquí usted no está queriendo cambiar a la gente. En la gracia usted deja que sea Dios que trabaje con las personas. Con tu cónyuge, con tus hijos, con los hermanos de la iglesia, ¿no? Es Dios que va a trabajar, porque Dios me habla a mí. ¿Cuánto dicen amén? ¿A cuánto Dios le habla? A usted también, claro que sí. En este momento Dios está hablando a tu vida. Por supuesto que sí. Entonces usted abre su corazón, como dice en el libro de
Mateo 7:24, hay dos tipos de personas, unos que oyen la palabra y la hacen. Los compararé a aquel que puso su casa sobre la roca. Vinieron fuertes vientos, vinieron fuertes lluvias, dieron con ímpetu en esa casa, pero la casa no cayó porque estaba sobre la roca, porque oyó y caminó, vivió, recibió en esa palabra que se le estaba enseñando. Había otra persona que oyó, pero no hizo conforme, no vivió, no caminó en esa palabra de gracia, y dice que vinieron fuertes lluvias, fuertes vientos, fuertes ríos, dieron con ímpetu, y dice que esa casa cayó, fue grande su ruina, porque esa casa estaba construida sobre la arena. Ejemplo de dos personas que pueden estar aquí, le entra por acá, le sale por acá, dice, no, yo no voy a creer, yo voy a creer a mi manera. Entonces, de la forma que la persona crea a su manera, entonces no va a poder vivir lo bueno, todo esto maravilloso que Dios tiene para su vida. Es tremendo conocer y saber cómo nosotros podemos estar en la persona de la roca o en la persona de la arena. Entonces después la persona dice, ¿y por qué será que me pasa esto? ¿Y por qué será que me pasa aquello? Porque vos, en vez de estar escuchando, recibiendo, estás ¿qué? Escuchando y diciendo, bueno, no, a mí me parece que no, algo creo, algo no. Pero tenemos el ejemplo de aquel soldado romano que dijo, no, que estaba con Jesús, le dijo, tengo un siervo que está enfermo, y le dice, bueno, yo voy a ir a sanarlo. Le dijo, no, tranquilo, le dice él, di la palabra. Y dice, conforme a tu fe, dice, y él creyó a Jesús. Usted puede creer y puede no creer. Cuando usted cree esta palabra, entra en el reposo, entra en el descanso, entra en la quietud, entra en la paz de Dios. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús. Como usted está en Cristo Jesús, ahora vive bajo una ley del Espíritu de vida. Está en usted, pero el próximo paso es creerlo y entrar en ese reposo, entrar y vivir en esos principios del reino de Dios para que se pueda manifestar todo lo que Dios ya tiene para usted. A veces pareciera que la gracia es fácil, pero pareciera que es fácil, pero como no entra las obras, como no entra lo que usted tiene que hacer, sino entra lo que usted tiene que creer, hay una batalla porque sus 5 sentidos, la parte sensorial, siempre lo va a llevar ¿a dónde? A la parte externa, lo va a llevar afuera. Y entonces al hacerlo en su fuerza, y a querer hacerlo en su fuerza, entonces en vez de tener descanso, de tener quietud, de tener paz, va a tener todo lo contrario. ¿Qué va a tener? Incertidumbre, va a tener ansiedad, va a tener, en vez de reposo, va a estar siempre nervioso, va a estar diciendo qué va a pasar, yo no sé. Entonces es muy importante creer correctamente, alinear tu mente, alinear tu cerebrito con la palabra del nuevo pacto de la gracia. Es muy importante. Mirá lo que dice Romanos capítulo 8, seguimos en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice de la siguiente manera: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta, ¿cómo no nos dará también con él, todas las cosas? Esto es importantísimo, porque aquí entra la seguridad. Usted ahora tiene la ley del Espíritu de vida, está en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación, usted sabe que está en Cristo Jesús. Entonces está la inquietud, está el nerviosismo, está la desesperación, está la preocupación. Todas esas cosas son síntomas. ¿De qué son síntomas? De que usted no está en Cristo Jesús. Estás en Cristo Jesús por la fe, pero tu mente no se puede alinear con la vida de Dios. Entonces usted lo está haciendo en su fuerza sin darse cuenta. Y eso le pasa a mucha gente, que aún pueden estar aún en Facebook hablando de gracia, predicando gracia, hablando de justicia, pero su vida... Y no se condene, por favor, entre en esto de la no condenación. Para eso esta palabra, acuérdense el título de reposo, descanso, paz, quietud, ahí donde Dios quiere ponernos. Entonces,
Pero usted tiene que ahora alinear su mente, alinear su pensamiento con esta maravillosa palabra. La palabra escatimar es el que no retuvo a su propio Hijo. ¿De quién está hablando? Del Padre, que no retuvo a Jesucristo, sino que lo entregó. Ya tenemos un punto entonces, para que usted pueda tener reposo, pueda tener descanso, pueda tener paz, pueda tener quietud. Usted tiene que entender que hay alguien que le ama. Amén. Cada vez que algo pasa en mi vida, yo hablo con el Señor y le digo, Señor, tú amas más a Él que yo le amo. Así sea un hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. Yo amo, uno da, ¿qué hace por los hijos, no? ¿No? No sé cómo es, el miércoles, no sé, estamos planeando por el aniversario, que yo planeando con mis hijos, vamos a ir a comer algo, le digo, por el aniversario de papá y mamá. Y bueno, Mati me dice, sí, vamos acá. Yo le digo, bueno, vamos acá, le digo. Vamos a ir a los griegos, le digo. Estaba pensando comer comida japonesa. Y entonces Mati me dice, no, digo, pero yo también quiero más Share World. Y estamos nosotros planeando, ¿no? La pastora estaba fuera de la conversación. Y entonces en eso le mando a Steffi, y Steffi me dice, estoy re mal, dice. ¿Cómo que le dicen el food poisoner, me dice. Dice, me envenené con una comida, me dice, ¿no? Yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Dice, no, ramen. Ramen es comida asiática, que es una sopa que le pone la carne adentro de la sopa, ¿no? Y la carne es cruda, pero muy finita, y se cocina. Pero parece que ella la metió y no la cocinó bien, no, es un restaurante, y parece que se la comió, ¿no? Eso fue al mediodía, yo la llamo, le mandé el texto como eran las 4 de la tarde, 3:30 era, ¿no? Entonces, yo le digo a la pastora, mirá, le digo, Steffi le pasó esto, ¿no? Y nosotros vivimos en Manhattan y ella vive en Brooklyn, que es 1 hora en auto, y a las 4 de la tarde, quizás hasta más todavía. Entonces, yo la pastora me dice, dice, en Chile nos dieron estas pastillitas, dice, cuando fuimos a Chile, estas pastillitas para que tenía que ver con diarrea, con descompostura, ¿no? Viste que por ahí allá tomas agua que tiene bacterias, bueno, nos dieron eso, que es de la farmacia, pero es medicina, ¿no? Y entonces le digo, yo se la voy a llevar, ¿no? Le digo. Así que enseguida agarré el auto y me fui a llevarle a mi hija, ¿no? Las pastillitas de la diarrea y de la otra del dolor de estómago, ¿no? Y mi hija tiene 26 años, ¿no? Ya. 27. Claro, una niña. Entonces fui allá, bueno, la cuestión como le llevé, estuve ahí 1 hora hablando con ella, estuvimos charlando, le dolía toda capa. Ya eso fue como a las 5 de la tarde, que ya es 5:10, ya a las 8 me siento mucho mejor, ya no voy al baño, ya estoy bien, gracias papi, ¿no? Y uno cómo se siente, ¿no? Uno como padre cómo se siente, bien, porque amás a tus hijos, uno ama a sus hijos. Entonces cuando usted se sienta condenado, ¿no? Esta enseñanza tiene que ver con nuestro Padre, que si nosotros siendo buenos le damos lo mejor a nuestros hijos, que tu pensamiento pueda alinearse y pueda decir, no, el que no retuvo a su hijo, sino que lo entregó por mí, ¿no? Y esto para que nosotros podamos entender el amor del Padre. Por eso en el Nuevo Pacto, cuando Jesús quería hablar de la gracia, daba ejemplos como la parábola, ¿no? No fue una historia real, esto fue algo inventado por Jesús. Lucas 15, cuando habla del hijo pródigo, ¿no? Y el padre tenía 2 hijos, y el padre amaba a sus hijos, ¿no? Porque ¿cuántos padres, vuelvo a repetir, no aman a sus hijos? Claro que si uno lo da todo. Y el padre le dice, el hijo le dice, dame la herencia, ¿no? Y el papá se la dio, le dio todo lo que había ahorrado para él, se lo dio, y dice que lo gastó, vivió perdidamente, y después que no tuvo nada, otra vez pensó volver ¿a dónde? A la casa del padre, ¿no? Entonces, pero su mente, pensamiento de condenación, porque él, ¿qué sentía él? Condenación, decía, me gasté lo que papá ahorró por año, y no se lo gastó porque, está bien, viste cuando vos invertís en un negocio y te va mal, yo que sé, invertiste en negocio, justo vino la pandemia, dice, vos justo que invertí, vino la pandemia, el negocio te salió mal, a miles de personas le pasó, tuvieron que cerrar restaurante, panadería, confitería, lo que fuera, entonces, pero no, vivió la vida como digo Armando,
Maradona, ok. Pues digo, por ahí un Diego Armando que está mirando y dice, el pastor me descubrió. Entonces vivió la vida loca, ¿no? Dice, perdidamente, dice la palabra. Y cuando ya no tenía nada, dice, voy a volver, dice. Pero dice, aunque sea como un jornalero, no pensaba él, aunque sea como un obrero, decía él. Él no pensaba volver como hijo, él pensaba volver como obrero. Pero para el padre, para la madre, el hijo siempre es... gloria a Dios. Siempre, por más que te salga medio fallado el hijo, ¿no? O la hija, para el hijo, no, para el papá, para la mamá siempre, mirá, es brillante mi hijo. Y uno lo mira y le falta un par de tornillos, pero bueno, es brillante, es tremenda mi hija. Entonces, vuelve este muchacho y el papá lo recibe como padre. Es lo que estaba hablando Jesús, es del amor del Padre bajo la gracia. Entonces, una de las cosas para usted no vivir en condenación, you have to know, usted tiene que saber que Él dio su vida por usted. Por eso dice, el que no escatimó, el que no retuvo, sino que se entregó por nosotros. Y hace una pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, si hoy usted... la gente a veces piensa que tener un buen matrimonio, tener buenos hijos, tener un buen empleo, tener una profesión, tener un auto, tener una casa, que son bendiciones. Esas no son bendiciones. Esas son simplemente, diga conmigo, añadiduras. O sea, la bendición es Cristo. Diga conmigo, decirle a alguien, la bendición es Cristo Jesús. Gloria a Dios. O sea, la bendición es Cristo. Por eso dice, si usted lo tiene a Él, pregunta, ¿cómo no me dará con Él todas, como dice, todas las cosas? ¿Y qué son todas las cosas? Todo lo bueno que usted necesita para vivir en esta tierra. Pero primero entender que ninguna condenación, y para eso tiene que entender el gran amor de Dios para su vida. Cuando hay problemas, las personas tienen problemas, los jóvenes tienen problemas, van creciendo con problemas, después pueden ser adultos, siguen con problemas, es muchas veces porque no han conocido, o no han tenido, o no han entendido el amor de papá y mamá, ¿no? Ha pasado a mucha gente, porque dice, yo me parece que mi papá nunca me amó, me parece que mi mamá nunca me amó, amó más a mi hermano, o prefirió más a mi hermano, o prefirió más a mi hermana, pero quizás a mí no. Esa persona, al no sentirse amada, va a vivir bajo condenación, siempre va a tener condenación en su mente, siempre va a pensar que otros le desprecian, siempre va a pensar que una no puede tener una pareja porque la pareja también no le desprecia. Todo el tiempo va a tener eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que pueda entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, tenemos que aprender que en Cristo Jesús somos amados. Por eso dice, soy acepto en el amado. Dios te aceptó con todos tus errores, no para que sigas viviendo en esos errores, porque hablamos recién de que cuando venimos a Cristo Jesús, entonces nos volvemos personas sabias, personas poderosas, personas puras, santas, justas, perfectas. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Pero no quieras cambiar en un día, eso número uno. Usted entiende que en un día no puede cambiar, que esto es un tiempo que tiene que ir de entrenamiento, de crecimiento. Pero una de las cosas que tiene que entender, que tiene que entrar en los principios del reino de Dios. Que usted no puede vivir pensando, ya estoy en Cristo, estoy bendecido con toda bendición, y la bendición va a pasar por arte de magia. No es así. Usted tiene que ser responsable. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser comprometido. ¿Cuántos dicen amén? Ser responsable, comprometido. Yo no puedo decir, ¿sabe cuántas veces los predicadores, los pastores no tienen ganas de ir a la iglesia o no tienen ganas de predicar ese día? Vienen pensamientos, claro que sí, desgano va a venir en cualquier pastor y cualquier predicador va a decir, sí, la verdad que sí, en algún momento no tenía ganas de ir a predicar. Pero ¿qué tenés que hacer? ¿Te podés quedar en tu casa? No, tenés que ir. De todas maneras, tenés que llegar, ir y predicar y hablar. Entonces, ¿por qué? Porque es un compromiso. Lo mismo usted. O sea, hay un compromiso en su vida de estar
en Cristo, de estar en el lugar donde Dios le puso, de seguir creciendo en su gracia, de aprender la palabra, de servir a Dios, de ser parte del cuerpo de Cristo, de saber que hay un propósito divino, eterno, y que hay una tarea, hay una asignación en su vida para que usted pueda desarrollarse en el cuerpo de Cristo, y de esa manera entonces usted va a ver que Cristo Jesús murió, le ama y que Él se entregó por usted y que tiene en Él ¿cuántas cosas? Todas las cosas, gloria a Jesús, todas las cosas. Por eso hoy el tema es reposo. No hay condenación, y mire lo que dice acá. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuántos son los escogidos de Dios? Amén, gloria a Dios. Dice, ¿quién acusará? Si usted se siente acusado, se siente condenado por su pasado o por su presente, por lo que hoy usted está viviendo, o por lo que vivió, por lo que no pudo hacer, por lo que no pudo cambiar, porque a veces hay cosas duras y fuertes en la vida de las personas. Alguien perdieron hijos, alguien perdieron un cónyuge, estoy hablando de muerte, estoy hablando de fallecimiento, ¿no? Y no pudieron retroceder en el tiempo. O sea, hace algunos años yo me sentía condenado, porque la última vez que vi a mi padre en persona fue el año 2012. Él estuvo el año 2013 en un centro de rehabilitación, porque había quedado en silla de ruedas, 2013, 14, 15, 16 y 17. 5 años en los que yo podría haber viajado y haber estado con él. Pero él falleció y yo estuve 5 años sin verlo, cuando podría haber ido a verlo. Pero entonces mi mente muchas veces me sentí como condenado. Podría haber ido, pero si hubiera hecho esto o aquello, si no te hubiera gastado la plata, no, viene la condenación. Si no hubiera hecho aquel negocio o esto, lo que fuera, viene condenación en la mente de la persona. Entonces un día, ¿no?, recibo esta palabra de la no condenación. Entonces, ¿qué puedo yo solucionar por algo que no pude hacer? ¿Cuántos me entendieron? ¿Qué podemos hacer por algo que no pudimos hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo que nos queda ahora es entender que estamos en ¿quién? En Cristo Jesús. Y que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Porque la condenación no te va a dejar vivir tranquilo. La condenación no trae paz. La condenación no trae quietud. La condenación no trae reposo. Entonces cuando entendí dije, no, yo la verdad que cuando lo pude traer a mi padre, lo traje, le pagué el pasaje, lo traje para acá, estuvo 4 meses conmigo un tiempo, después volvió otra vez, estuvo 4 meses, en el día de la boda lo traje también y se quedó, pidió permiso en el trabajo, me acuerdo, tuvo un tiempo maravilloso con nosotros, lo fui a ver cuando él cayó al hospital, fui para allá en el año 2011, volví el año 2012, pero cuando uno está mal, ¿dónde se concentra? ¿En lo bueno o en lo malo? Se concentra en lo que no pudiste hacer. Entonces viene la palabra del Señor y el Señor te dice, bueno, pero lo que pudiste hacer, lo hiciste, no te sientas condenado, porque lo que pasó ya pasó, y ahora usted viva en el presente de Cristo Jesús. Entonces le digo a usted que se siente condenado, que te sentís condenada por cosas que no hiciste, o por cosas que hiciste que estaban mal, pero ya usted es nueva creación, nueva criatura, gloria a Dios. Y ninguna condenación hay para lo que estamos hoy en Cristo Jesús. El que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mire lo que dice, Dios es el que justifica. O sea, por más pecado, como recién hablamos de aborto, hablamos de muerte, no hay personas que en algún momento me han llamado y me han dicho, bueno, yo viví momentos difíciles y yo hay algo que no puedo sacar de mi mente. Dice, yo maté a alguien. No, maté a alguien. Le pegué un tiro a una persona y lo maté. Y eso lo tengo en mi mente. No, la gente habla, la gente te dice, y la gente se siente como condenada. Pero por eso Pablo hablaba esta palabra, porque Dios quiere que nosotros podamos recibir esta palabra de la no condenación, del descanso, del reposo, de la quietud en Cristo Jesús. Entonces Dios te dice hoy, nadie te puede acusar, ni tú mismo te puedes acusar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tomó tu lugar.
Dios es la propiciación. Él es el que tomó el lugar por nuestros pecados. Él fue condenado para que nosotros no fuésemos condenados. Él fue condenado, Él fue acusado, Él fue traspasado, a Él le clavaron sus manos, sus pies le pusieron la corona de espinas, su cuerpo se hizo una llaga, Él pasó la vergüenza, y cuando nosotros nos sentimos condenados, escuchen lo que le voy a decir, estamos rechazando el sacrificio de Cristo. Por eso Dios dice, ninguna condenación tiene que haber para ti, amado, amada, que estás en Cristo Jesús, porque ya Cristo tomó nuestro lugar. Aplauda al Rey, póngase contenta, póngase contento en esta noche. Oh, gloria a Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién puede acusar? Es como que Pablo le decía, ¿quién le puede acusar? Romanos, muchachos, ¿quién le puede acusar? Chicos, hermanos, queridos, nadie le puede. No se dejen vivir en condenación, vivir en acusación, porque eso no nos va a dejar ¿qué? Avanzar. Si usted vive en condenación, a veces, mire, inconscientemente, algunos dicen, yo no me siento así, pero inconscientemente te sentís condenado por lo que no pudiste hacer. Inconscientemente te sentís condenado por lo que hiciste. A veces hicimos cosas que nadie las sabe, ¿no? Solamente ¿quién las sabe? Dios y uno, ¿no? O podés estar hoy en un lugar así que estás haciendo algo que nadie sabe. Solamente lo sabes tú y lo sabe Dios. Y algo malo estoy hablando, y te sientes condenado, te sientes acusado. Entonces viene el Señor y te dice, no te sientas condenado, no te sientas acusado. No para que usted siga haciendo lo mismo, sino para que usted entre en la posición, en la identidad, en la posesión adquirida por Dios, y usted pueda vivir la vida de pureza, la vida de santidad, la vida de poder, la vida de gloria que Dios compró para usted. Oh, gloria a Jesús. Entonces, no para que usted diga, bueno, sigo haciendo lo mismo, pastor, total nadie me acusa, total nadie me condena. Pero cuando usted siempre que esté en lo negativo, esté en lo malo, esté en pecado, como quiera llamarlo, errando al blanco, y usted no viva la vida de Cristo, entonces usted se va a sentir siempre condenado. Y lo puede decir de la boca para afuera, ninguna condenación es para lo que está en Cristo Jesús, pero solamente de la boca para afuera. Pero no vivir en los principios del reino de Dios, en el espíritu del amor, en el espíritu de la ley del amor, en el espíritu de vida en Cristo Jesús, viviendo la ley de la fe, viviendo la esperanza, viviendo en todo lo bueno de Dios. Entonces usted, aunque diga que es libre, usted no es libre. ¿Cuándo me entendieron? Simplemente usted dice, soy libre, no, pero por dentro dice, no, estoy condenado, vivo en acusación. Y su vida, su caminar va a demostrar eso. Va a demostrar que vive en condenación, que vive en acusación. Por eso es muy importante. Yo creo que las prédicas de Pablo, la enseñanza de Pablo eran profundas, ¿no? Pero al mismo tiempo eran, yo digo, siempre eran prácticas. Nos servía para la vida diaria y nos sirve para la vida diaria. Por eso esta palabra, porque yo creo que muchos que estaban ahí, los romanos, muchos como vivían en condenación, en acusación. Muchos vivían condenados, ¿por qué? Por su presente, por su pasado, por lo que no podían hacer, lo que ellos quizás querían desarrollar y no podían. Entonces Pablo dice, tranquilo, Cristo se entregó por ustedes, Él murió por ustedes, Él tomó su lugar, Él fue el sustituto, Él fue la propiciación por su pecado. Él ahora es su justicia, Él es tu justicia. Por eso no hay nada ni nadie que te pueda acusar. Mira lo que dice el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. 34. ¿Quién es el que condenará? Acusación y condenación. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso de la diestra de Dios no es bíblico. Eso es algo que pusieron el romanismo. Dios no tiene diestra, Dios tiene un trono. Pregúntele al pastor Leo para aprender más. Eso de diestra, de tres, de Trinidad, eso no existe. Dios es uno solo, y Él volvió a tomar su lugar. Yo no lo puse en mi otra cosa, pero bueno, hoy acá lo pusieron. Yo lo iba a poner porque la gente piensa que está Dios y a la diestra está Jesús. No hay tal cosa. En los escritos originales no hay tal cosa. Lo tengo que decir porque esa idea, esa vaga idea que tienen los cristianos de creer que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu Santo, que son tres, eso es una idea como que pagana, eso es pagano.
Dios, decía Pablo, uno solo es. El Padre y el Hijo, uno solo son. Dios volvió a tomar su lugar otra vez. Ok, disculpe que le hablo así, pero vamos de vuelta. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y el que intercede por nosotros, sí que intercede por nosotros, pero ¿cómo intercede? En su muerte. Él intercedió por nosotros, Él tomó nuestro lugar en la muerte hace 2000 años. No es que ahora está mirando y dice, bueno, está bien, perdonarlo a Él porque está bien, hizo mal. No, Dios es un Dios que ya tomó nuestro lugar. Eres amado, eres amada en Cristo Jesús. No hay nadie que te pueda quitar esa posición, no hay nadie que te pueda quitar ese lugar. La religión, el romanismo, todo eso arruinó el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Pero cuando usted hoy entiende que usted ya está en Cristo Jesús, que uno tiene que estar pidiéndole, Señor, te pido que me perdone, por favor, lávame, líbrame del mal. Esas son oraciones que tienen que ver con una persona que no entendió su lugar en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Juan 5:24 dice que nosotros que hoy estamos en Cristo Jesús, que hemos creído en Cristo Jesús, hemos pasado de muerte a vida y ya no habrá ninguna condenación. ¿Por qué? Porque ahora usted tiene una nueva naturaleza, ahora usted está en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le engaña a su mente? Su mente le engaña de la antigua naturaleza, creyendo que usted es pecador, creyendo que usted está haciendo la cosa mal. Pero cuando usted dice, no se trata de mí, se trata de lo que Cristo hizo, se trata de que Él tomó mi lugar y ninguna condenación, ninguna acusación hay para mí, entonces usted aprende a caminar en el maravilloso evangelio de la gracia de Dios. Y mira lo que dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Número 1, tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, espada. Pregunta, dice, ¿quién te puede separar? Hay gente todavía hoy que cree que la salvación se pierde. Dice, no, si usted hace las cosas mal, usted tiene que volver otra vez a reconciliarse con Dios, porque si usted está haciendo esto y se muere hoy, o usted está haciendo esto y viene Cristo, usted se va a quedar. Eso no es el evangelio. El evangelio del apóstol Pablo, el evangelio de Jesucristo, dice el que se une a Dios, un espíritu con Él. Por eso aquí dice, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? No hay nada ni nadie que te pueda separar de Dios. Mire lo que dice, ¿quién te puede separar del amor de Cristo? Ni problemas, ni angustia, ni persecución, o hambre, o peligro de espada. En la otra versión que puse, que tenía ahí, decía, no hay ninguna cosa del presente, no hay ningún temor que puedas estar viviendo que te pueda separar, no hay ningún problema que te pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque usted, ¿se acuerda que recién hablamos del hijo pródigo? Lo mismo para nuestra vida también, por más que nos equivoquemos, por más que fallemos, por más que erremos, y aquí no estamos promoviendo el pecado ni promoviendo una vida desordenada, pero si aún usted hoy está viendo esta prédica o está en la iglesia Jesús mi amor y usted dice, uy, la verdad que yo estoy mal, me parece que necesito reconciliación, me parece que necesito perdón de Dios, si aún usted vive de esa manera, usted tiene que decir, no, ya Cristo me perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Ya Cristo tomó mi lugar, gloria a Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Eso le va a hacer vivir más en pecado? No, ¿por qué? Porque dice Romanos 6:14 que ahora el pecado no se puede señorear de tu vida. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces no es prédicas de ley, prédicas de condenación, prédicas de acusación que van a hacer que usted salga del pecado. Las prédicas que van a hacer que usted viva una vida de libertad, que usted viva una vida de santidad, que usted viva una vida de pureza, son las prédicas donde dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso a la mujer que fue encontrada en adulterio le dijo, nadie te condena, vete y no peques más. No le dijo, no peques más para que no entre en condenación. Le dice, no hay condenación. Y cuando no hay condenación, no hay pecado. Gloria a Jesús. Por eso dice, nada te puede separar del amor de Dios. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas. ¿Cuántas cosas?
Aplaudo al Rey, gloria a Jesús. Hace re calor acá. No, el de atrás no. Me encanta, pero lo que pasa es que tengo que llevar la camisa al cleaner otra vez. Eso es lo único. Y la saqué recién. Y los pantalones, no se imaginan. Bueno, vamos de vuelta. Este versículo 8:37 lo conoce casi toda la gente, ¿no? Pero solamente a veces la gente simplemente lo dice, ¿no? Pero cuando usted lo medita, está hablando de que usted no es vencedor, sino que usted es más que vencedor. Usted, si fuera vencedor, es porque usted participó de una batalla, porque usted participó de una lucha, porque usted participó de una pelea. Y lamentablemente hoy los cristianos le encanta. ¿Qué le encanta a los cristianos? Muy bien, muy bien. ¿Qué le encanta a los cristianos? Pelear. No, allá en Perú, cuando el pastor Jesús me dice, es que acá, pastor, dice, acá todo le gusta, dice, le gusta la guerra, dice, la guerra, dice, le gusta la guerra, le gusta guerrear, dice el pastor Jesús, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque, como dice mi hijo Máximo, de ego, el ego de la persona, el orgullo de la persona, dice, yo peleé, muy bien, y vencí, gané. Entonces el ego de la persona lo lleva ¿a dónde? A esa posición, el orgullo. Cree que son más humildes porque están ellos peleando. No, al contrario, es orgullo, es ego. Cuando usted dice, yo camino como más que vencedor, ¿pero quién peleó? ¿Vos peleaste? No, yo no soy vencedor, yo soy más que vencedor. Yo no participé. Hay alguien que lo hizo por mí, hay alguien que fue golpeado, hay alguien que peleó, que luchó, que batalló y me dio a mí la victoria, gloria a Jesús. En la otra versión que puse decía, en todas estas cosas tenemos siempre la victoria. Nueva traducción viviente, nueva versión internacional, si alguien la busca y me la dice, ¿no? Nueva 8:37. Creo que la nueva traducción viviente. Muy bien. 37 dice, claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Viste? Para ahí, nuestra victoria es absoluta. Gloria a Jesús. ¿Qué es absoluta? Amén, completa, total. Dice, ahora que nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestra victoria, estoy leyendo la nueva traducción viviente, dice, nuestra victoria es absoluta. O sea, no hay margen de error, ¿no? Es como aquellos boxeadores que van al ring, ¿no? Con la pelea comprada. ¿Habrá habido alguna pelea del boxeo comprada? Muchas, ¿no? Esa de Mayweather, ¿no? Ese le compraba, le daban con todo y ganaban, ¿no? Perdía todos los rounds y cuando terminaba el último decía, ganó la pelea. ¿Qué pasó? Decía yo. Pero claro, él era el dueño del estadio. Él pagaba por la promoción. Él hacía todas las propagandas. Y después tenía que ganar la pelea. Estaba todo. Entonces, ¿cómo iba la pelea? ¿Cómo iba él? Cuando iba a pelear. Iba seguro, ¿no? Y cuando estoy hablando de boxeo. Y cuando venía otro le daba duro y ya parecía que iba a caer, el árbitro se ponía y el árbitro lo separa, no le pegue más, tranquilo. Y después cuando se recupera, vuelva otra vez. Y así, ¿no? Usted está seguro. Cristo Jesús pagó el precio. He already paid the price. Usted, su victoria es absoluta. Eso quiere decir más que vencedor, más que vencedora. Todas las cosas nos han sido dadas. Dice, no, el que no escatimó a su hijo, el que no retuvo a su hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará todas las demás cosas? Piense por un poquito, medite en estos minutos, ¿qué es lo que usted necesita, no? ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Qué es lo que necesita? ¿Necesita paz en su vida? ¿Necesita descanso? ¿Necesita un empleo? ¿Necesita una familia? ¿Necesita dinero? ¿Necesita salud? Lo que usted necesita, pareciera que quizá
fuera imposible. Para el que cree, nada es imposible. Si usted cree, nada es imposible, porque tenemos un Dios de lo imposible. Tenemos un Dios creador. Tenemos un Dios que nos dio la facultad, que nos dio el poder, que nos dio la autoridad, aún para nosotros hablar lo que está escrito y que se haga realidad de nuestras vidas. Así que aquí dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se acuerda que recién hablamos? Cuando usted se siente condenado, es porque usted no se siente amado. Cuando te sentís amado, te sentís seguro. Si usted piensa que las cosas le están saliendo mal, es porque usted no está conociendo al papá que tiene, al amor que se ha manifestado a su vida. Cuando usted empieza a darle gracias, Señor, te doy gracias por las cosas mínimas, por lo mínimo, ¿no? A veces no le damos gracias al Señor por el lugar donde estamos viviendo, ¿no? Oh, yo estoy viviendo acá, si hubiera un lugar mejor, ¿no? Pensamos así. Este auto que tengo, si tuviera otro auto, ¿no? Esta esposa que tengo, ¿no? Este marido que tengo, si tuviera otro marido. O sea, en vez de decir, Señor, gracias te doy por este lugar donde estoy durmiendo, gloria a Dios. Gracias, Señor, por este vehículo. Gracias, Señor, por la limusina, como dice la hermana Nedelsi, ¿no? Y se va en el bus. Pero ella dice mi limusina. Y la gente le dice, ¿la viene a buscar la limusina? Sí, el bus, el colectivo. Ella dice que es la limusina. Amén, gloria a Dios. Ve, hablar con fe, hablar creyendo. Gracias, Señor, por el pelo que tengo. Qué lindo pelo, ¿no? Wow, tremendo cabello, ¿no? Ay, me peino así, hasta me seco, pongo el secador. Me estoy secando el pelo. La gente dice, ¿y el pelo que tenía usted? Dice, ¿dónde quedó? En el tiempo, le digo. En el túnel del tiempo. Bueno, póngase de pie. No alcancé a terminar todo, pero bueno, ahí vamos. Lo importante es que usted hoy no viva en condenación. Lo importante es que usted pueda entender el amor del Padre para con usted, que somos amados en Cristo Jesús, que usted, Dios tomó su lugar, que la victoria es absoluta, como dice en el Romanos 8:37, por Cristo, por el sacrificio, por lo que Él hizo, mi victoria, nuestra victoria es absoluta. Así que le invito a los que están mirando y a los que están acá también, pónganse de pie, levante sus manos si puede y dele gracias a Dios junto conmigo. Diga, Señor Jesús, te doy gracias porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en este lugar, en este tiempo y en este día sé que soy amado por Dios. Él no retuvo su vida, sino que la entregó por mí. Así también, juntamente con Él, tengo todas las cosas que necesito. Todas las cosas son mías. Gracias, Señor, porque estoy destinado a que las cosas me salgan bien. Estoy destinado a reinar en vida. Gracias, Señor, porque hay reposo, porque hay descanso, porque hay quietud, porque hay paz en mi vida, por lo que tú hiciste por mí, porque tomaste mi lugar. Soy tu justicia. En Cristo Jesús soy una persona saludable, soy riquísimo, tengo buena vida, larga vida, tengo salud. En Cristo Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Y nos estamos viendo el próximo jueves. El día lunes tenemos el programa a las 8 de la noche, hora Nueva York, tiempo de gracia. El miércoles tenemos el programa La Gracia No Se Mezcla a las 8 de la noche. Y el jueves estamos aquí otra vez en la Iglesia de la Gracia. Jesús, mi amor. No te pierdas los mensajes. Chao, chao.